Continuamos con este programa especial de Entre el Campo y la Ciudad de Radio Colonia con agritotal.com y con chacra.com.ar, fundamentalmente tratando de debatir estas cuestiones. Bueno, seguimos en la charla. Fernando, te habías quedado con algo pendiente respecto a lo que estábamos planteando antes de las noticias, así que bueno. Bueno, Fernando García Frugoni, coordinador del proyecto Malezas de ACREA. A ver. Volviendo al punto anterior sobre, digamos, la mirada de cómo mato y cómo soluciono el problema, o la mirada más preventiva, el aporte es que creo que la diferencia entre correr el problema de atrás y ponernos por delante del problema va a ser el de dejar de mirar solo cómo mato y empezar a entender cómo afecta lo que yo hago al sistema en su conjunto. Dicho, digamos, en resumen, sería como tener una mirada del sistema más que tener una mirada solo del problema. Y probablemente las mejores soluciones vengan cuando uno junta las soluciones sistémicas con las soluciones de la química. O sea, si yo lo único que hago es variar distintos productos, pero mantengo, por ejemplo, cultivos, es difícil que las soluciones se generen. Ahora, si yo logro, además de variar productos, variar cultivos, intensificar las rotaciones, esto es meter más rotaciones en los sistemas, ya sea de cosecha o de cobertura. Bueno, Fernando, estabas obviamente abordando y tratando de retomar este violín. Bueno, lo que decía es que básicamente tener una mirada del sistema y de cómo no solo afecto una maleza o un cultivo, sino que afecto distintos cultivos con distintos grados de intensificación y en función de cada empresa, cómo se afecta, cómo las prácticas que yo hago afectan a la empresa, es lo que probablemente nos permita ponernos por delante del problema. Y cuando uno tiene esa mirada, en realidad empieza a complejizar mucho las soluciones, porque muchos de los productos, por ejemplo, que hoy están solucionando parcialmente los problemas de algunas malezas, nos impiden o nos condicionan el cultivo que podemos hacer el año que viene. Y entonces empezar a tener la mirada de distintos plazos, en el corto cómo la mato, en el mediano cómo puede afectar a mi sistema en esta campaña y en el largo cómo puede afectar a mi empresa a través de las distintas rotaciones o cómo me condiciona, me parece que es clave para el abordaje del problema de malezas resistentes y tolerantes. Sí, bueno, a ver, estábamos en hablar de herramientas, estábamos hablando de herramientas y digo, ¿cómo se trabaja sin glifosato? ¿Quién quiere contestar? ¿Qué herramienta? Maximiliano Cueto, entonces gerente de desarrollo para protección de cultivos de Monsanto. Como están planteados hoy los sistemas productivos, es muy difícil prescindir de glifosato porque a pesar de que el glifosato han aparecido malezas resistentes y tolerantes al glifosato. El glifosato como herbicida en sí sigue controlando un espectro muy grande de malezas y es un herbicida interesante para incorporar dentro de los sistemas de protección de cultivos. Lo que creo que hay que hacer es sumar a ese glifosato otros herbicidas con otros mecanismos de acción diferentes para prevenir el desarrollo de resistencia a herbicidas y coincido con lo que decía Fernando, tenemos que empezar a pensar el sistema de producción, no pensando en el cultivo de este año, sino pensando en los próximos 3, 4, 5 años, donde la herramienta química deje de ser la única herramienta que utilizamos para controlar malezas y empecemos a pensar en cultivos de cobertura, empecemos a pensar en otro tipo de herramientas que nos permitan hacer el sistema ecosustentable, ¿no? Y entonces, ¿cómo se implementaría la decisión de trabajar con distintos herbicidas? ¿Me contestás, Julio Scursoni de la UBA? Sí, bueno, como lo estaban contando Fernando y Maximiliano, es decir, precisamente palabras clave de toda esta conversación: sistema, manejo, conocimiento. Por supuesto que además a esto hay que sumarle aspectos económicos, o sea, herramientas, si hablamos de manejo químico, herramientas eventualmente para manejar o para controlar en un lote determinado malezas sin el glifosato hay disponibles. El glifosato es excelente, pero hay otros herbicidas que podrían utilizarse. El tema es que esos herbicidas también tengan una adecuación de costo suficiente. Es decir, las herramientas están, lo que hay que hacer es integrar prácticas de cultivo, integrar mecanismos de acción. Maximiliano comentaba antes la adopción de cultivos de cobertura, ahí ya tendríamos una disminución de cantidad de glifosato aplicado en un año, entonces se puede con conocimiento, con visión sistémica y con criterio de manejo.
Que nosotros también acordamos 100% en esta mirada sistémica, y que la mirada sistémica hoy creo que iba a ser una pregunta que íbamos a tratar, algo que atenta contra esto son el sistema de arrendamientos en nuestro país, que son arrendamientos a muy corto plazo, y pensar en la producción agropecuaria como una inversión, igual que uno invierte comprando un taxi, digamos, y la producción agropecuaria es algo muy diferente a eso, porque estamos manejando suelo, estamos manejando especies, estamos manejando cuestiones biológicas que no entienden de un margen bruto de una campaña. Entonces, mientras sigamos eligiendo el cultivar el herbicida por un margen bruto, la naturaleza nos va a pasar factura una y mil veces. Entonces, eso funcionó bien y hasta el momento en muchos lugares el margen bruto es el que decide el cultivo, pero eso está haciendo agua por muchas razones, y entonces va esta mirada sistémica de mediano y largo plazo. El que va a salir más beneficiado va a ser el que logre mantener ese margen bruto en el tiempo y no en esta campaña. Y ya hay campos que hoy el arrendamiento se negocia en base al nivel de infestación de maleza, o sea que ya el haber tenido el máximo margen bruto en los últimos 5 años hace que hoy pierda 2, 3 o 5 quintales de arrendamiento por haber cometido errores. Entonces eso te da las cuentas de que el sistema va más allá de una campaña, y aquel que lo aprenda a manejar más rápido va a sacar ventaja, y el que no va a pagar el costo por haber usufructuado de ese sistema que es naturaleza pura. Bueno, muchas gracias para la radio, digo que fue Martín Marcetti de APRESID. Y bueno, nos vamos a la tanda. Fernando, después vamos con tu opinión. Desde toda la Argentina nos llaman al 011-4856-2666, nos contactan al Twitter @entrecampo y la, nos toman por internet www.radiocolonia.com.